Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en una sesión más de lo que es el entrenamiento clínico continuo de México contra el COVID. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la participación de la licenciada Norma Angélica Gómez Ríos. Ella es licenciada en Trabajo Social con estudios de maestría en Sociología y actualmente es presidenta electa de la Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en México. También cuenta con una amplia experiencia. Ella tiene 20 años laborando en el CONADIC, que como bien saben es la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud Federal, y también tiene 25 años de experiencia docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Licenciada Norma Angélica, le damos la bienvenida. Es para nosotros muy importante su participación en este espacio con el tema que nos trae el día de hoy, ya que es un tema relevante para los trabajadores de la salud, que pues muchas veces no solamente están los médicos y las enfermeras, sino también, por ejemplo, trabajo social, que es un papel importante en el ámbito de la salud. Entonces, pues la vamos a escuchar con mucho gusto, y a todos nuestros asistentes esperamos que puedan disfrutar esta sesión. Muchísimas gracias, doctora Jessica. Agradezco la posibilidad de participar en este foro. Me da muchísimo gusto estar en una reunión en donde haya diferentes profesionales de la salud y diferentes perspectivas también de la visión que tenemos de la situación que vivimos en el país. Sin embargo, también es necesario establecer un código común de trabajo, y bueno, la presentación que hoy preparé tiene como ejes pensar en la multidisciplina, pero bueno, hay una frase que decía Nietzsche, que planteaba que las palabras no eran inocentes y que todas las palabras tienen una construcción histórica, todas las palabras tienen una construcción social y también tienen un significado en las diferentes épocas en las que podamos estar viviendo. Entonces, el tema de la multidisciplina, cuando lo empecé a revisar para presentarlo, me parece que tenemos que plantearlo en términos de una vinculación con el contexto que vivimos en nuestro país y que no es diferente en otros países y particularmente en América Latina. También mirar este tema de la multidisciplina desde las diferentes perspectivas en las que se van trazando los conceptos de la disciplina, la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Y finalmente establecer en un ejercicio muy práctico de una historia que se cuenta en una investigación cualitativa con respecto a un equipo de trabajo de atención en salud en un espacio concreto que es un espacio para atender es un espacio neonatal, y quisiera platicarles esta historia para poder relacionar finalmente el tema de los equipos de salud relacionados al COVID-19. Este es como el eje y el encuadre de la presentación que ahora traigo. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y precisamente la diapositiva aborda el contexto. En algún otro momento pensamos que el contexto no es necesario analizarlo, que es solo para dar elementos, obtener información, pero ningún acto profesional, ningún acto de salud se lleva a cabo si no es dentro de un contexto. Entonces, el contexto que quiero analizar ahora, en la siguiente diapositiva, por favor, tiene que ver con las condiciones de nuestro país. Y aquí en este esquema les quiero presentar todas las posibilidades que existen en el campo de la salud y en el campo de la acción de los países, desde sus gobiernos hasta los equipos profesionales y la misma sociedad. Lo que quiero plantearles aquí es cómo se da esta organización nacional para atender las condiciones de salud de un pueblo. Y aquí planteo dos ejes hacia la derecha, que son el de la planeación y el de la planificación. Desde la organización de la planeación, lo que se busca es distribuir
los recursos que existen a una población definida como objetivo. Es decir, una distribución del recurso basado en una población objetivo. Cuando hablamos de la planificación, es un ejercicio de distribución de recursos en función de la riqueza del país. Entonces se le llama distribución de la riqueza. Es diferente la planeación a la planificación y esto nos habla no solo de un ejercicio de organización nacional, sino también de un ejercicio filosófico de la construcción de la economía y de las decisiones sociales, y así como económicas y políticas de los países. Aquí en el siguiente cuadro tengo varios ejemplos de 4 países. Cuba tiene un ejercicio de planificación. Sus equipos de salud están construidos en función de la política pública que se construye a través del gobierno. Este gobierno, como ustedes saben, está centralizado en un partido porque tienen un sistema que ellos llaman socialista. En esta lógica de la planificación, lo que Cuba hace es reunir la riqueza que hay en el país y establecer a través de los planes, programas y proyectos las directrices que se van a llevar a cabo para poder atender a la población en su país. Entonces, en un ejercicio de planificación, por ejemplo, los profesionistas que se forman a través de la Universidad de La Habana o a través de las escuelas técnicas que tienen en diferentes provincias, se van formando los cuadros profesionales que se requieren para atender a la población. Entonces, de acuerdo a la política pública, se define cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántas trabajadoras sociales, cuántos químicos, cuántos abogados se requieren para el país y en dónde se les requiere. Es así que se conforman los equipos. Es muy interesante la política de salud en Cuba porque ahí, por ejemplo, la relación del médico con su paciente, de la enfermera y de la trabajadora social con la comunidad es muy directa. Se tiene una atención, decían, en cada cuadra un comité, pues en cada cuadra un equipo de salud que conoce las familias y asimismo están las policlínicas que tienen un trabajo más regional y están los servicios de salud nacional. En este esquema de salud se conoce a las familias, se conocen los padecimientos y también se conocen los espacios de prevención para lograr que estas enfermedades no se salgan de control. Entonces, la vinculación de la salud es una vinculación directa con la población. Es una vinculación que está conociendo quiénes son las familias y cómo están conformadas, así como cuáles son sus principales problemas de salud. Aunado a esto, los equipos de salud trabajan en conjunto con un objetivo concreto, que es la prevención, en su caso el tratamiento y también en su caso pues la rehabilitación, pero principalmente la prevención. Y ese es un esquema de planificación. En el caso de Francia, en el caso de Canadá y en el caso de Inglaterra, me llamó mucho la atención en el sistema de salud de Inglaterra porque ellos plantean que si ya han vivido una guerra, no van a provocar al pueblo para vivir otra. Entonces tratan de darle los servicios que mejor requiere el pueblo para prevenir las enfermedades o para atender los padecimientos que ya viven. Esto significa que mientras ellos den la atención y los servicios públicos necesarios a su pueblo, el pueblo no se va a levantar. En el caso, por ejemplo, de Francia es sumamente interesante porque ahí, por ejemplo, a los equipos de salud se les premia en función de los logros que tienen. Si, por ejemplo, un médico logra que su paciente con diabetes se instale en el tratamiento y logre no solo mantener en equilibrio el problema de la diabetes, sino ser cercano al tratamiento, el médico, la enfermera, la trabajadora social y el equipo de salud tiene un bono de referencia positivo por el logro que está teniendo con sus pacientes. Los pacientes, por ejemplo, cuando llegan al hospital se les facilitan todos los recursos para acercarse a los hospitales y también en función de cómo cuidan y protegen su salud, es que están también atendidos y reconocidos en el sistema de salud. Estos son sistemas de salud sociales vinculados a la distribución de la riqueza y con sistemas integrales únicos, gratuitos. Y no por ello significa que sean de mala calidad, son de muy buena calidad y tienen las mejores prestaciones en términos de salud
porque es una salud que se acerca a todos. No tiene que ver con el recurso que tenga cada persona, sino con un sistema de salud integral, social, gratuito. Esto me parece muy interesante plantearlo porque parecería que los sistemas de salud están en crisis a nivel internacional y no todos están en crisis. Algunos tienen sistemas integrales de vinculación profesional y también de vinculación desde la planeación del Estado. Esto significa que hay diferentes fortalezas en los países. Y aquí hay algo que necesitamos ir revirtiendo e ir también cambiando en la forma de pensamiento que tenemos en los países que se nos ha llamado subdesarrollados. Porque el tema no es administrar la pobreza, el tema es administrar la riqueza. México es un país rico en recursos naturales, en recursos humanos, en recursos culturales, en recursos identitarios, en recursos territoriales. El tema de nuestro país, ahorita más adelante vamos a ver cuáles son los problemas principales que tenemos como país por los cuales no hemos podido lograr una equidad, un equilibrio y una distribución de la riqueza dentro de todos los ámbitos sociales, no solo en el ámbito de la educación, sino también en el ámbito, no solo en el ámbito de la salud, sino también en el ámbito de la educación, en el ámbito de la justicia, en el ámbito económico, etcétera. Es así que en este círculo virtuoso, lo que se tiene que ir construyendo y evidenciando es que es diferente la organización nacional de un país si distribuye su riqueza y equilibra en la riqueza para poder dar un servicio social generalizado que atienda las desigualdades que puedan estarse generando. La que sigue, por favor. En estas relaciones de vinculación profesional y de atención a la sociedad, hemos encontrado en el último periodo, no solo de sexenios, sino en los últimos casi 4 sexenios, en los últimos 24 años, un proyecto que se llama outsourcing. El outsourcing inició en los sistemas de salud con los servicios de limpieza. A través de empresas se contrataban los equipos de limpieza y era así que las instituciones ahorraban un recurso, pero los contrataban a través de empresas. ¿Qué significa el outsourcing y por qué es importante abordarlo en el tema de la multidisciplina y en el tema de las condiciones de atención en los equipos de salud para la atención del COVID-19? El outsourcing fue una propuesta que se llevó a cabo para diferentes finalidades. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles eran todas estas finalidades de outsourcing. Y si ustedes observan las imágenes, van a ver que no solo tiene que ver con servicios de limpieza, sino son diferentes servicios los que ya se ofertan y diferentes servicios desde los cuales se hace una vinculación del costo-beneficio de un servicio que puede ser profesional o no. Al centro tenemos una imagen que es una mano estirando un recurso y otra mano dando una posibilidad de una imagen de una persona. El outsourcing significa eso, que una empresa oferta un catálogo profesional de recursos humanos para facilitar los servicios a un costo menor. Es muy interesante esto, compañeros, del ámbito de salud o en el ámbito en el que nos encontramos como profesionales, porque se inició ofertando los servicios para los servicios de limpieza, pero ha llegado a nivel de ofrecer servicios profesionales. Si vemos en la imagen de la izquierda, vemos que hay una propuesta a través del outsourcing de reducción de costos, proponer experiencias, acceso a nuevas tecnologías, la disminución de costo en recursos humanos y la concentración de objetivos. Aquí donde se centra la propuesta del outsourcing es en la disminución de costo en recursos humanos, porque una empresa que oferte, que es intermediaria, baja los costos de las empresas o de las instituciones en la contratación de personal. Pero ¿cómo es que logran esto? ¿Por qué? Pues porque la empresa contratada tiene a su vez subcontratos que ejerce con ese recurso humano que está ofertando. Y los subcontratos tienen que ver con una contratación
sin tiempo específico, sin prestaciones y una contratación donde solo se da un sueldo y una posibilidad de trabajo. Y el outsourcing hace una subcontratación y hace que las condiciones laborales de los empleados que oferta son condiciones laborales desventajosas para la persona y ventajosas para la compañía que oferta el contrato y también para las instituciones que reciben esos servicios. Vemos que hay diferentes estados en la mira del outsourcing. Principalmente, fíjense, en este dato que tenemos aquí, encontramos que 3.5 millones de trabajadores son subcontratados y más de la mitad se concentran en 5 entidades. ¿Cuáles son estas? Principalmente la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato. Aquí es una crítica directamente al sistema económico que plantea justo la mano de obra barata. Este tema de la mano de obra barata, los profesionales pensaríamos que solo están destinados a las maquilas o a las zonas fronterizas o a los subservicios, los subproductos que se ofertan. No, colegas, no es así. El tema es que los servicios subrogados o los servicios de outsourcing se plantean desde diferentes ámbitos y también están integrados los profesionales. Vemos en la siguiente gráfica, en los puestos de subcontratación, ¿no?, que están por sectores. Está el comercio, la manufactura, los hoteles y restaurantes, transportes y correos, servicios financieros, y ahí hay un ámbito y un abanico muy grande que se llama resto de sectores. El resto de los sectores equivale al 21.6 y si ustedes ven la imagen, no solo tiene que ver con estos servicios, sino también con profesionales, en donde hay médicos, trabajadores sociales, hay enfermeras, hay chefs, hay arquitectos, entre muchos otros profesionales. Vemos entonces que el tema del outsourcing, si vemos la siguiente diapositiva, está relacionada con otro problema serio en el país. Y vamos a ver dos problemas que están atacando al país y que son una gran fuga de recursos, que a partir de estos dos problemas centrales, la distribución de la riqueza es difícil de transparentar y de lograr. Vamos a ver primero el tema de la corrupción. En el mapa de la corrupción en Latinoamérica, lamentablemente, en el 2016, México ocupaba el primer lugar, con el 51% de personas que han accedido a servicios públicos. Por ejemplo, el 51% está en un proceso de corrupción. Y bueno, tenemos en el último lugar a Trinidad y Tobago, pero si ustedes observan, hay una densidad importante de corrupción en México y en los países más cercanos a México, República Dominicana, Perú, Panamá, Venezuela. Y que estos países están teniendo una crisis profunda en los servicios de salud y en muchas otras necesidades que no se resuelven porque la distribución de la riqueza no es equitativa. La corrupción, vamos a ver de dónde surge y cómo es que se plantea. La siguiente diapositiva, por favor. La corrupción en México está distribuida en diferentes ámbitos, pero principalmente tiene que ver con la falta de distribución equitativa de la riqueza. Dice que los países menos corruptos en este análisis, mientras tanto en México, los países 10 menos corruptos es Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Singapur, Suecia, Holanda, Australia y Canadá. Los 10 más corruptos están en Somalia, Corea, y así en la lista que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Y los que son igual de corruptos que México está Bolivia, Argentina y Gabón. Bueno, esta es una percepción del 2014. Hay 200 millones de actos de corrupción que se cometen cada año en México. Y estos no son solo en términos de una vinculación individual. Esto tiene que ver con una planeación nacional y con una falta de transparencia a nivel nacional. No podemos establecer una responsabilidad individual para un acto que es colectivo, organizado, planeado y que además tiene que ver con la transparencia en el ejercicio de la acción
de la gobernanza y también en la acción de la transparencia de dar cuenta. La parte izquierda de esta gráfica me parece muy interesante que dice, nuestro país se encuentra a media tabla a nivel internacional. Pero fíjense que hay 400,000 millones de pesos, que es el costo de la corrupción en México, que equivaldría a poder construir una línea del metro, a 28 estadios de fútbol, a 29 veces el presupuesto del ejercicio del Instituto Politécnico Nacional en 2014 y edificar 40 presas hidroeléctricas como en la Yesca Nayarit. Significa que ese recurso que se está distribuyendo de una manera en la que no hay equidad y no hay transparencia, se está perdiendo para obras que pudieran ser de beneficio social. La que sigue, por favor. Vemos que en el tema de la corrupción y del outsourcing encontramos una subcontratación laboral que tiende también a ser una subcontratación ilegal. Es una práctica de actos simulados que las empresas realizan para incumplir intencionalmente con las obligaciones laborales y de seguridad social. Cuando planteamos esto y vemos estas realidades, pensamos que tal vez a nosotros no nos toca, que a nosotros no nos pasa, porque estamos contratados como profesionistas o como profesionales. Pero si ustedes se asoman un poco a las instituciones y observan la dinámica, por ejemplo, de las personas que hacen la limpieza en las instituciones, ellos están contratados por outsourcing y viven un proceso de esclavitud muy importante. Si ustedes platican con ellos y les preguntan cuánto es su salario, el salario por un turno es menor a un salario mínimo. Por 2 turnos pudieran llegar a un salario mínimo y medio. Pero además la contratación que ellos tienen es con empresas que a veces se desaparecen justo en diciembre cuando ellos tienen que cobrar su aguinaldo y no se los pagan. A veces las empresas no les dan los materiales que requieren, ni los equipos o uniformes. Esas personas que son los primeros en integrarse al outsourcing son los que viven la mayor esclavitud laboral, pero después se van integrando los otros servicios. Eso no significa que sea diferente para los otros, significa que es el mismo estilo de contratación. Aquí es muy interesante en esta diapositiva, en la segunda imagen, porque es una imagen que apareció y que se analizó en la conferencia matutina del 15 de enero del 2020. Pero además dicen que para combatir y erradicar este delito que atenta contra los derechos de las y los trabajadores, por primera vez en la historia de México, distintas dependencias federales conforman un grupo de trabajo que regularizará a los patrones reales interesados en dejar malas prácticas y protegerá los derechos de los trabajadores y sus familias. Es una muy buena iniciativa porque esto ha menguado mucho los servicios, no solo los servicios básicos, sino los servicios profesionales. Y bueno, vamos dándonos cuenta en la otra gráfica que en esta relación de la corrupción y del outsourcing están vinculados servicios básicos, ¿no? Por ejemplo, están en la industria alimentaria, en el plástico y el hule, en aparatos eléctricos, en productos metálicos. Desde el 2008 hasta el 2018, cada vez tenemos un mayor número de personal ocupado en esta manufactura y proporcionando por otra razón social. En miles, imagínense eso. La que sigue, por favor. Esto es un proceso de esclavitud que necesita ser detenido. Aquí vamos a ver cómo se relaciona el otro elemento que disminuye la falta de distribución de la riqueza, que es la impunidad. Adelante, por favor, las que siguen. En el caso de la impunidad, encontramos también que en México, fíjense que es muy interesante que tenemos 2 estados en donde la impunidad es baja. Es en el caso de Nayarit y en el caso de Campeche. Si nosotros hacemos un cruce de variables y nos damos cuenta que en Campeche el número de daños por salud, el número de daños por inseguridad tal vez sean menores, porque estos estados han estado con una condición muy baja de impunidad. Pero también tenemos estados donde se plantea que es media y que están vinculados a los sur, sureste y al norte.
Y esto tiene que ver tal vez con los pueblos originarios y con el tema de identidad y cultura. Hay un ejercicio y un caso que les quiero platicar en Coyoacán. Por ejemplo, yo trabajo mucho con pueblos originarios en la práctica comunitaria, que es la materia que doy en la universidad. Y justo en la experiencia de los pueblos originarios que les tienen sus panteones comunitarios, por ejemplo, varias veces han intentado privatizarlos. Entonces ellos los han defendido y el argumento más fuerte que han tenido para poder mantener sus panteones es que no hay corrupción, hay transparencia y hay un buen uso de los recursos y una buena administración de los panteones. Los panteones que están organizados por las delegaciones han tenido elementos de corrupción, de poca transparencia y un daño económico que no hay forma de equilibrarlo. Esto permitió que los pueblos mantuvieran sus panteones comunitarios. Esto lo traigo a cuentas porque hay ejercicios en los pueblos originarios que transparentan los recursos y transparentan los procesos. Tienen formas de organización distintas. Por ejemplo, existen mayordomías, existen grupos de comuneros, existen los grupos de adultos mayores o los sabios de la comunidad, en donde se organizan de formas diferentes para transparentar las decisiones. Eso es muy importante que lo sepamos, porque si en el trabajo que hacemos de manera cotidiana, si encontramos estos ejercicios de transparencia y de organización social que logran tener no corrupción y hacer un alto a la impunidad, tenemos ejercicios de muy alta naturaleza, experiencia y vigor, porque eso es lo que a veces necesitamos, saber dónde estas situaciones no pasan y dónde es posible evitarlas. Tenemos a nivel nacional una valoración de 71.63 del grado de impunidad, es decir, que no hay justicia, que la percepción que se tiene es que no se hace, no se cumple la ley y que no se denuncian los delitos o que no hay sentencia para quien comete un delito. Y eso lo vemos en la imagen de la izquierda, por ejemplo, 7 de cada 100 delitos sí se denuncian y el 93% de cada 100 delitos no se denuncian. Y eso no es por falta de deseo de denunciarlo, sino a veces porque no se confía en que una denuncia lleve realmente a un acto en consecuencia de una acción de justicia. Entonces es importante también vincularlo. En el tema de la corrupción en México, hay elementos donde se plantea que el índice de Estado de Derecho del 2019 es en materia de corrupción fue evaluado con un 0.29, ¿no? Y en el rango donde 1 es la máxima calificación. Entonces, vemos que este otro elemento de corrupción e impunidad están deteniendo la posibilidad de la distribución de la riqueza en nuestro país. La que sigue, por favor. ¿Qué relación tiene esto con la formación profesional? Cuando ustedes encuentran a un equipo profesional en los ámbitos institucionales, a veces no sabemos cómo estas personas fueron contratadas. Al menos nosotras, en el caso del trabajo social, hemos encontrado que hay diferentes formas de contratación de las y los trabajadores sociales y que a veces se les contrata solo por horas o se les contrata para cubrir un servicio. Y el salario máximo a veces es de 70 pesos por hora, cuando hacen un trabajo profesional y hacen un trabajo de buena calidad. Eso habla de la subcontratación. En el caso de la formación profesional, solo me voy a dedicar a hablar de algunos elementos que están fuera de contexto con la vinculación social. La que sigue, por favor. Aquí tengo dos caricaturas que representan mucho el tema de la formación profesional. En la primera, en el sistema educativo, y aquí hay un estudio que se ha hecho a nivel educativo, donde se ha planteado, por ejemplo, que de los niños que ingresan al preescolar, si se hace una investigación de creatividad, de inteligencia y de seres brillantes e inteligentes, todos tendrían un buen nivel de capacidad intelectual y de capacidad de creatividad en el ámbito del preescolar. Pero cuando estos niños pasan a la primaria,
del 100% de niños genio que teníamos en el preescolar, encontramos que solo hay un 70% de niños genio. ¿Qué pasó con el otro 30%? ¿Qué pasó con esos niños que tenían toda la capacidad para desarrollar sus habilidades y tener en la posibilidad de formarse, no solo desarrollar esas habilidades, sino profundizarlas y generar otras? Cuando esos niños pasan a la secundaria, del 60% de niños que tenemos genios, encontramos que ya solo son el 60%. ¿Qué sucede con las escuelas en el tránsito de las personas en su formación? ¿Por qué en lugar de mantener ese 100%, ese 70%, ese 80%, lo vamos perdiendo conforme se avanza en el ámbito escolar? Bueno, se ha encontrado que la escuela no siempre es un espacio de libertad y no siempre es un espacio de formación de mayores habilidades. A veces la escuela, en el origen de la palabra, significa disciplina y significa organizar el pensamiento en función de una dirección. Vamos a ver más adelante el significado de disciplina. Pero si esos niños que llegaron a la escuela secundaria en un 60%, 70% de habilidades, llega a las facultades en una posibilidad del 50% de desarrollo. ¿Eso qué significa? ¿Por qué nuestros niños, por qué la población infantil se va quedando, se va rezagando en el proceso de formación escolar? ¿Qué significa la escuela para esas personas que están tratando de reforzar sus habilidades? Y aquí viene la segunda caricatura. La reforma educativa ha significado crear mano de obra para el mercado que lo requiere. Y si ustedes se dan cuenta, cada vez menos personas ingresan a las universidades. También se está marcando una formación técnica para que salgan más rápido y podamos tener más mano de obra económica. Mientras menos capacitación, menos ingreso. Es más fácil contratar hacia la población porque es un salario menor y son trabajos técnicamente para la habilidad no se requiere más que habilidades técnicas para desarrollar un trabajo. Y aquí viene el tema de la reforma educativa. Por eso era necesario detenerla. Por eso es necesario detener el outsourcing. Por eso es necesario detener la impunidad y la corrupción. Porque todos estos elementos van dando a los sistemas educativos limitaciones para que la población adquiera conocimientos que ponga en juego en beneficio de la sociedad. Vamos a ver por qué estos temas tienen que ver con la relación de la mercancía. Cuando las personas resultamos ser una posibilidad de mercancía barata, hablamos de una mercantilización del ser humano. Cuando hablamos que la educación resulta ser una mercancía, estamos hablando de que solo la educación que se paga tendrá que ser la de calidad y no la gratuita, y esto es un error. Toda la educación tendría que ser de calidad, independientemente de que sea gratuita o sea privada. Y sí, a veces los sueños son posibles, porque si no nos damos cuenta de que todos estos elementos van disminuyendo la posibilidad de democracia y van disminuyendo la posibilidad de la distribución de la riqueza, entonces, ¿cómo vamos a poder establecer esa relación de profesionales vinculados a la sociedad? ¿Cómo vamos a hacer, me dicen ahora en los comentarios, cómo vamos a hacer para relacionar esto con el COVID? Pues justo es lo que sigue. Si tenemos estos elementos de contexto, nos van a dar elementos también de hacia dónde vamos a ir. No creo que me haya equivocado de foro. Yo creo que a veces esto no lo discutimos entre los profesionales del área de la salud. Y creemos que con solo saber técnicamente lo que tenemos que hacer ante una situación o un paciente es suficiente, pero no sabemos todo lo que hay detrás de ese paciente ni todo lo que hay detrás de los equipos de salud. Y esto es parte del contexto.
Es necesario que la educación sea un espacio de desarrollo y de creatividad y de fortalecimiento de la valiosa inteligencia de los seres humanos. Y también que esto sirva y que sea un servicio para la sociedad. Adelantemos, por favor, la que sigue. Vamos a ver qué significa la formación profesional. Yo creo que en este sentido, el tema de la formación profesional, cuando las instituciones han sido mercantilizadas, vemos que nuestros servicios profesionales se van a dar al mejor postor. Es decir, mejor salario, mejor servicio. A mejor ingreso, mejor profesión. Y eso lo vemos mucho en la universidad. En la universidad a veces las profesiones están valuadas en función de lo que se gana. Y aquellas que no tienen mucho ingreso, entonces son devaluadas. Eso habla de una mercantilización de la educación. Vemos que cuando las universidades y las instituciones se mercantilizan, entonces los servicios profesionales no se basan en la ética, en una visión ético-política, sino en una visión de ingreso. Aquí hay una contrarreforma que se llama cultural y moral de la educación, porque no es necesario el tema del recurso. Si uno estudia una profesión que te haga feliz y que te guste hacerlo, evidentemente en consecuencia vas a tener un salario. Y no tendría por qué ser un bajo salario, pero sí necesitamos invertir los intereses y las prioridades. En este modelo epistemológico y académico que se ha mencionado como capitalista, vemos que las prácticas son tecnificadas, se responde a parámetros mercantiles y de competitividad. Y yo creo que hay muchas profesiones que en aras de construir una disciplina férrea de atención, se termina olvidando la condición humana a quien se está formando. A veces se piensa en instalar los grandes debates que requiere la sociedad, pero no se escucha a la sociedad. Desde las profesiones se definen los debates, pero no se escucha lo que la sociedad quiere debatir. Entonces se instalan desde arriba en una constante desvinculación de la universidad con la sociedad. En esa relación también hay una pérdida progresiva del pensamiento crítico, de la pluralidad de la enseñanza y de la incorporación de saberes diversos como modelos educativos y pedagógicos que rompan con la estandarización y que sean basados en la necesidad social que se requiere para la formación de profesionales. A veces se basan más en el control y la vigilancia del proceso pedagógico de los estudiantes y del ejercicio académico que en la vinculación de la universidad con la sociedad. Esta preocupación por la efectiva venta de los servicios y la soberbia necesidad de garantizar a toda costa la eficiencia productivista del sistema ha sido la tónica de las instituciones de educación superior. Y quiero plantearles una historia que conocemos en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el periodo de 1987 se buscó que la universidad fuera gratuita y derogar las cuotas. Después del 87, en el 89, no quiere decir que la medicina sea gratis, sin embargo, quiere decir que en el tema de la soberbia es que no pueden estar las profesiones por encima de la sociedad, no pueden estar las profesiones por encima de la realidad social. A eso se le ha llamado soberbia desde las instituciones. En este campo de la universidad gratuita, después del Congreso Universitario se planteó que los servicios de la universidad iban a ser particulares. Y ahora toda la educación continua de la Universidad Nacional Autónoma de México se vende por fuera. Y es un ingreso extraordinario que se tiene por parte de las escuelas. Así fue como se ofertaron los servicios. Todas las escuelas tienen ahora su educación continua externa a la universidad. Y de esa manera se ofertan diplomados, cursos,
talleres que tienen un costo a veces elevado o que se han privatizado para darlos a los universitarios. En este sentido, es que la universidad se crea en una necesidad principalmente de eficientar los recursos y de poder establecer un sistema de productos de servicios, de productos educativos. Y pierde la esencia la universidad de formar equipos profesionales que atiendan a la sociedad, en cualquier dimensión de la que esta se trate. La que sigue, por favor. En esta formación profesional y la pandemia, vamos a encontrar elementos del contexto que están relacionados. Por ejemplo, que en esta formación profesional se ejecuta a través de y a espaldas de los trabajadores, quienes se enfrentan no solo la precarización laboral, sino también se suma el teletrabajo y con ello el agobio, la imposibilidad de conciliar familia y trabajo, instalando en la subjetividad la autoexigencia y la autoexplotación como forma de vida deseable, con el temor siempre presente a planes de reducción de personal en las instituciones de educación superior o en las instituciones laborales. Estos modelos también desconocen las demandas del pueblo y las auténticas demandas del pueblo y sus movimientos sociales, los cuales también cosifican e instrumentalizan desde arriba hacia abajo, mostrando su incapacidad para establecer aquella sociedad otra. Aquí me parece muy interesante detenerme. Si ustedes revisan los videos que formaron después de 1985 en el terremoto, durante 3 días continua, la sociedad se organizó y la sociedad resolvió los problemas que se encontraban al frente. Rescatar personas vivas, rescatar cuerpos, dar de comer a los que estaban como voluntarios, atender y hacer brigadas nocturnas y durante el día para darle seguimiento al registro de las personas. La sociedad se organizó durante esos 3 días. El gobierno se presentó después de 5 días, el gobierno de Miguel de la Madrid. Y cuando el gobierno se presenta, instala al ejército y paraliza la movilización social. Esto genera un gran descontento y una confrontación entre la ciudadanía y el ejército. Eso hizo que durante ese periodo en el que el ejército tomó la dirección, se perdieran muchas vidas, porque había que rescatarlas. Y 1 minuto sin acción podía ser 1 minuto sin una persona con vida. Aquí el ejemplo es que mientras la sociedad se organizaba, mientras la sociedad resolvía, el ejército llega a paralizar esa movilización en lugar de integrarse a la movilización, en lugar de sumarse a las acciones para salvar más vidas. Esto habla justo de este tema de la instrumentalización desde arriba, de arriba hacia abajo. Y también aquí, por ejemplo, requerimos estudiantes, trabajadoras y trabajadores que puedan involucrarse activamente en las organizaciones, en los pueblos, en los territorios, en las diferentes formas de organización social. En esta complicidad de las ciencias sociales o de las prácticas que están al margen de lo que se ha construido por la sociedad, encontramos que hay causas estructurales de esta crisis, así como responsabilidades éticas y políticas en la formación profesional. Algo muy importante que debemos considerar es que ninguna formación profesional es pura. Las formaciones profesionales vienen de una lógica de pensamiento y vienen de una lógica productivista también, en una lógica económica. Es importante que nosotros desentrañemos desde nuestras propias formaciones de dónde vienen nuestras formaciones, cuál es su origen, cuáles son sus postulados básicos, de dónde se construyen sus propias definiciones. Y es así que tenemos que ir al contexto de cómo se construyen. La que sigue, por favor. Vamos a ver el tema de la multidisciplina. Si nos vamos a las definiciones básicas, la que sigue, por favor, disciplina significa que es una categorización organizacional del conocimiento empírico, de ese conocimiento que se construye a través de la práctica, que divide y especializa los conocimientos en los que se basan las ciencias.
Y aquí viene un rompimiento de las ciencias después del periodo en el que se planteaba a una persona con sabiduría en diferentes áreas y no solo en una. Mientras que una persona podía pintar, también era astrónomo y también podía ser químico y también podría ser médico. No tenían una limitación en su formación. En este caso, las disciplinas vinieron a dividir y especializar los conocimientos en los que se basan las ciencias. Y esta siempre tiende a ser autónoma y se encarga de delimitar las fronteras que dividen a cada ciencia. Utiliza su propio lenguaje, técnicas y puede dar origen a su propia teoría. Así también las disciplinas son muy importantes y encuentran su justificación al momento de reconocer la existencia de sus interdependencias entre las distintas ciencias. Este concepto de disciplina es muy importante, porque entre los profesionales, cuando ya estamos en el campo laboral, queremos que se puedan marcar las fronteras entre lo que sabe hacer un profesional y otro, y que estas fronteras no se traslapen o no se crucen sin el respeto debido. Esa es la búsqueda. Pero ¿cómo podemos construir desde esa percepción de las disciplinas el ejercicio profesional en el ámbito de la salud? La que sigue, por favor. Vamos a ver que hay relaciones y diferencias. Y esto no lo digo yo en términos de una propuesta, sino son las formas de discusión que se tienen durante las construcciones teóricas y metodológicas de las formaciones profesionales. Encontramos que la multidisciplina es el manejo de varias disciplinas que abarca y afecta por separado. Está, por ejemplo, la investigación multidisciplinaria, que los expertos de cada disciplina trabajan sobre el tema, enfocándose a un área de estudio y no toman en cuenta el trabajo de los demás. Es decir, se enfocan muy concretamente a su área y los demás tendrán que hacer lo mismo con su propia área. Es una compilación de puntos de vista de cada disciplina sobre un tema específico. Esto se da mucho en las reuniones médicas, en las definiciones de casos, en las asesorías para definir o atender un caso, etc. La interdisciplina, por ejemplo, es la cooperación de varias disciplinas en un estudio u otra actividad semejante y se logra a través de un diálogo y se interacciona en un punto común y se basan en el trabajo. Y finalmente la transdisciplina, que es un estudio de su naturaleza que rompe con las barreras, que separa cada una de las disciplinas y ve la realidad de un todo, evitando estudios superficiales desde un solo punto de vista y llegando a acuerdos significativos. Se está procurando desde el ámbito de las ciencias sociales que se logre la transdisciplina, que se logren borrar esas fronteras y que se logre borrar las barreras y ver la realidad como un todo. Sin embargo, en este momento a nivel institucional estamos dentro de un marco de multidisciplina. ¿Cómo será la intervención profesional ante la pandemia? La que sigue, por favor. Voy a describirles el caso de una investigación cualitativa donde se atienden casos de alta emergencia en bebés que nacen antes de tiempo o que tienen serias dificultades al nacer. La que sigue, por favor. Y el título del artículo se llama Sea honesto, pero no cruel. En este equipo, para atender en esta área neonatal, existen médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, especialistas neonatólogos, administrativos, equipo de limpieza y también algunos otros especialistas. Cuando llegan los niños al área de neonatología, los niños son clasificados en función de su gravidez, pero son clasificados no solo por su gravidez, sino también son clasificados por los tipos de familia que ellos tienen. En este sentido, las familias son clasificadas en función de las preguntas que hacen. Es decir, si una familia pregunta mucho, es una familia que no escucha cuando se le da instrucciones. Si una familia es joven y no tiene recursos, se le clasifica como una familia inexperta. Si hay una familia que pregunta poco
que da seguimiento a las instrucciones que se le dan y no comenta más, es una familia poco problemática. En relación a los niños, se los clasifica en función de su gravidez, al niño muy grave, el niño menos grave, o el niño que no tiene síntomas de que pueda ser su gravidez de un momento a otro. Se les clasifica en función de la enfermedad. Y aquí, por ejemplo, hay una mamá que se acerca al médico y a la enfermera y les dice que cómo está su hijo. Y el médico le contesta que su hijo está grave y que es muy probable que no pase la noche. La mamá se va muy afectada por lo que le comenta el médico y va a ver a su bebé. A la mañana siguiente, el médico le informa que su hijo ha muerto. La mamá se voltea y le dice, no sabía que esto iba a pasar, nunca pensé que fuera a suceder. Y el médico le dice, pero si ayer le dije que probablemente no pasara la noche. Pero la mamá le dice, no, él podía vivir, todavía estaba vivo. La mamá no escucha lo que el médico le está diciendo, porque la mamá no vive lo que el médico le está diciendo. Para la madre de ese niño, mientras el niño respire, hay posibilidad de vida. Para ella no importa la gravidez, mientras el niño viva, el niño tiene posibilidades. Aquí la moraleja o el análisis es lo que decimos a los familiares, lo que decimos a los demás con respecto a lo que pasa en el ámbito de salud, no siempre es lo que escuchan. Y no lo dejan de escuchar no porque no quieran o porque no pongan atención, porque ellos viven desde otro lugar la gravidez de su familiar. Viven desde otro lugar la posibilidad de vida. Y aquí, en este artículo que narran estos investigadores y estos equipos de salud, nos dice, nunca realmente se puede saber. El empleo de eufemismos, dicen, es un modo de decir de manera indirecta al considerar el estado del paciente. Se pueden utilizar expresiones como tiene un bebé muy enfermo, tiene muchas dificultades, a decir su bebé se va a morir. Aquí hay una parte de definición desde el ámbito de los profesionales con respecto a la vida del niño. Nosotros no podemos tomar esa decisión con respecto a la vida o a la muerte. Dice el artículo, es mejor usar el eufemismo de no sé, la vida se abre camino en cualquier momento, o también se pierde en cualquier momento, no lo sabemos, a dar un veredicto, una verdad absoluta de algo que los demás no escuchan, o de algo de los demás, de lo que nadie sabe realmente. Entonces el eufemismo, dicen los investigadores, es necesario establecerlo en una vinculación de equipo de salud con pacientes o familiares. La que sigue, por favor. En esta investigación, que me parece sumamente interesante, van haciendo análisis de cómo en esta clasificación de los niños y la clasificación de las familias se rompe un espacio básico de vinculación con ellos, y es la comunicación. La comunicación se rompe porque no se le da importancia. La comunicación resulta ser, como dice aquí, un elemento accesorio. Y en las situaciones importantes que rescata el artículo sobre la vida cotidiana en un espacio de alta emergencia, en un equipo de salud, dice, es muy complicado captar significados, procesos, estructuras y la comunicación que está relacionada en el ambiente tan complejo. Ahora estamos en una circunstancia de una alta gravidez y de una alta complejidad. Eso es COVID-19 en el ámbito hospitalario. Un espacio de alta complejidad, porque ahí se viven significados, se viven procesos y hay estructuras que están totalmente vinculadas y que algunas son nuevas para nosotros, que no conocíamos. Pero también fíjese que en este caso, dicen ellos, los servicios debían prestarse a niños que se considerara que corrían un alto riesgo de desarrollar estados discapacitantes. El personal del hospital no definía a las criaturas de ese modo. Su tipología se basaba en el estado presente de los bebés
y no en previsiones del futuro. Aquí los investigadores y el equipo de salud logra darse cuenta que si su clasificación se hubiera ampliado un poco más y que si hubieran visto más posibilidades que solo la gravidez, hubieran encontrado muchas más estrategias para poder dar calidad de vida en términos de la atención y en términos también de la posibilidad que las familias tenían para atender. Y aquí, por ejemplo, dice incorporar a los planes que nunca se puede saber realmente y ser honesto pero no cruel para todos los profesionales. Porque en el ámbito de la salud, cuando tenemos tantos casos, cuando estamos vinculados todos los días ante el riesgo de la muerte, encontramos que nuestros saberes ya son adjudicados a la verdad absoluta, porque así es, porque así lo hemos visto, porque así ha sido en otras ocasiones. Esas verdades absolutas se rompen con las vinculaciones de la vida cotidiana de casos específicos o de casos en donde las mismas familias nos presentan disyuntivas. Y yo lo he visto eso mucho en trabajo social. En trabajo social tenemos una serie de procesos que para nosotros son muy importantes, pero que a veces una familia no está dentro de esos procesos y necesita tratarse de una manera más particular, porque su vida cotidiana rompe con el proceso del instrumento, rompe con el proceso del estudio socioeconómico y tenemos que adaptarnos a su circunstancia y no la persona adaptarse a la nuestra. Seleccionar a las familias que participan en un proyecto debía darse prioridad a los de bajo estatus socioeconómico. Mientras que para el equipo de salud los de bajo estatus económico eran molestos porque preguntaban mucho o porque eran muy jóvenes o porque tal vez no tenían mucha responsabilidad en el cuidado del bebé o no sabían, eran menospreciados por esa circunstancia más que por su situación económica, porque eran los que más necesitaban los recursos o el apoyo. Atendían las crisis cuando se producían. Cuando un niño necesitaba atención, todo lo demás pasaba a segundo plano, pero se desvinculaban de los tratamientos que a lo mejor eran de menor gravidez, pero eran necesarios también. Encarar la logística, por ejemplo, de las reuniones y la conciliación de las diferencias entre los estilos de vida y las prioridades del personal del hospital, a veces estas necesidades y estas prioridades no se conjugan. A veces están bloqueadas, están confrontadas y no logran integrarse. En este sentido, hay que también ver cuáles son las necesidades del personal de salud. Porque resulta que en aras de salvar la vida, en aras de atender la emergencia, en aras de dar un servicio de calidad, se olvidan del propio personal de salud, de su propio cansancio, de sus propios miedos, de sus propias angustias, de su propia vida cotidiana. Y eso no puede ser porque somos seres humanos. No podemos ser solo profesionales que salvan vidas o profesionales que están ante la muerte y están dispuestos a darlo todo. Sí lo somos, pero no podemos olvidarnos de que somos personas. Los hallazgos, dicen en esta experiencia, tenían la aplicación a las actividades a las personas comprometidas en la práctica. Es decir, podemos haber profesionales, equipos de salud comprometidos con nuestras prácticas, convencidos ética y políticamente de que esa es la profesión que nosotros queremos ejercer y que ha sido lo mejor que nos ha pasado en la vida. Esto no está en tela de juicio. A veces lo único que hay que ir revisando son las prácticas, las acciones que llevamos a cabo y que a veces nos deshumanizan. La prioridad del personal es salvar vidas y a veces la comunicación es accesoria. No siempre cuando se le dice a una madre que su hijo puede morir, la madre escucha eso. La que sigue, por favor. En estas reflexiones, la política social y la cultura es necesario integrarlo a los grupos profesionales y también desde los estudiantes. Creemos que los estudiantes, por ser personal no terminal, con una capacitación no terminal, no tienen que aportar. A veces ellos aportan muchísimo, aportan la diferencia, aportan la observación desde fuera, aportan a veces la candidez y la disposición para hacer lo que sea necesario. Se opta por soluciones a veces tecnológicas a los problemas
en lugar de subrayar la prevención. También a veces ignoramos la sociedad y la cultura que crearon estos escenarios y dice, también seríamos negligentes si no lo señaláramos, que lo que está ocurriendo allí puede tener efectos profundos sobre el futuro social. Por ejemplo, si encontraban parejas de padres jóvenes a los que no se les daba alguna información de prevención, a los que no se les daba la información necesaria, entonces se les discriminaba o se les hacía a un lado, cuando ellos eran los que necesitaban información o a veces no tenían recursos y tal vez necesitaban mayores recursos de parte de la institución. Y la última dice, al reducir el peso y el tiempo de gestación necesarias para que una criatura se considere viable y al cambiar las definiciones de lo que es un bebé, somos testigos de acontecimientos que pueden transformar las definiciones de la vida misma. Y aquí traigo a cuenta casi siempre un autor sociólogo que habla del pensar epistémico y dice, la teoría se crea de la realidad, no al revés. No es la realidad la que se tiene que adaptar a la teoría porque tiene que encajar, sino desde la realidad podemos construir nuevas formas teóricas de definición, definiciones distintas, construcciones diferentes de lo que es la realidad social. Y este apartado, este párrafo es muy significativo, porque a partir de los bebés, decían ellos como investigadores y como equipo de salud, podemos encontrar nuevas formas de transformar la vida misma, nuevas formas de ser testigos de cambiar las definiciones. Y aquí es la flexibilidad que se da en el conocimiento y el que viene mucho de este análisis que hacía al principio. Si nosotros no tenemos una visión crítica de esa realidad, vamos creyendo que de veras nuestras definiciones son inamovibles, mientras que la sociedad ya cambió, ya se movilizó y necesita profesionales que tengan esta posibilidad de flexibilidad. La que sigue, por favor. Vemos entonces que en el campo de lo institucional necesitamos valorar a las instituciones como creaciones sociales, que están vinculadas a la vida humana y al ámbito de lo social y se están transformando constantemente. La que sigue, por favor. Vemos que los procesos de decisión están vinculados la disciplina, el conocimiento, la intervención y el posicionamiento ético-político. Vemos también que la que sigue, por favor, tenemos retos. El tema de la salud, la educación y el ámbito económico. Y que las propuestas, estas son muy importantes, la que sigue, por favor, necesitamos detenernos en la siguiente diapositiva, si la podemos colocar, necesitamos reconocer que la sociedad tiene sus propias formas de resolver los problemas y no están mal. Aprender de la organización social para generar propuestas institucionales. Romper con el conocimiento parcializado e individual y lograr construir estrategias de intervención que vayan más allá del solo saber científico. Comprender que la comunicación es un tesoro en la relación con los pacientes y los familiares. La que sigue, por favor, que tenemos también diferentes disyuntivas. La primera es la muerte en una circunstancia de emergencia. Las decisiones éticas de servir a los demás exponiendo la propia vida. La posibilidad de respetar al otro que posee un saber distinto y que responde también a la construcción de su propia historia. El saber simbólico cotidiano frente al saber científico, cómo lograr que convivan y se relacionen sin conflicto. Y finalmente la construcción social de las diversas formas de vivir. La que sigue, por favor. Aquí vienen estas reflexiones con algunos títulos de libros que son muy interesantes para poder analizar la realidad social y la realidad que estamos viviendo en el país. ¿Podremos realmente vivir juntos? ¿Se abren realmente nuevas venas en América Latina? ¿Realmente podemos confiar en una sociedad que se organiza? ¿Hasta cuándo durará la ceguera? El trabajo colectivo permite el trabajo entre disciplinas. El respeto al derecho ajeno será la paz. El ejercicio profesional no puede venderse como una mercancía. La que sigue, por favor. Estas son algunas de las fuentes consultadas y en la primera fuente justo es el documento de Robert Vaughan y Maria Liz Brown y Susana Bannerman,
que se llama Sea honesto pero no cruel. Es un capítulo de un artículo completo de diferentes experiencias en los ámbitos de salud y en los ámbitos de equipos profesionales desde una perspectiva cualitativa. La reflexión con respecto a las universidades viene de un posicionamiento que hace el Grupo de Estudios Críticos del Sur en América Latina desde el trabajo social. Y vienen ahí algunos de los libros de los cuales se están basando para analizar el tema de las universidades y las escuelas. Para terminar, quisiera solo mencionarles que esa reflexión tiene que ver con un análisis de contexto y de mirar desde el fondo cuáles son las causas que nos tienen a nosotros en una crisis de salud importante y buscar las alternativas desde ahí como equipos profesionales. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. Muchas gracias, maestra Norma Angélica. Pues miren, no nos queda más que agradecerle. Hay algunos comentarios, por ejemplo, algunos asistentes nos decían o nos preguntaban que si nos habíamos equivocado de tema. Queremos comentarles que no, que de hecho este tipo de temas son muy pertinentes y hemos pensado justo incluirlos porque creemos también que este tipo de temáticas nos permiten tener un panorama justo contextual, tal como nos los dio a conocer la maestra Norma Angélica, de que a veces, bueno, las cuestiones que tienen que ver con los servicios de salud, con la atención, con estos tiempos de pandemia, parecería que no tienen contexto, pero todo lo contrario. Ella nos habló en su ponencia justo de todas las cuestiones estructurales, políticas, económicas, que de alguna manera pues nos hacen repensar como personal de salud, incluso criticar, cuestionar cómo estamos, en qué estamos, y son muy importantes porque eso nos permite incluso comparar cómo el tipo de atención o los servicios son diferenciados de acuerdo al país y son diferenciados de acuerdo a cómo se dan la respuesta, la atención a los pacientes, por ejemplo, en esta cuestión de la epidemia, ¿no? En la situación y las circunstancias en las que nos encontramos. Por ejemplo, ella en su título coloca el tema de la multidisciplinariedad. Y muchos decían que, bueno, que no encontraban la relación. A lo mejor nosotros pensamos que el equipo de salud solo está constituido por enfermeras, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, pero, por ejemplo, algo que dijo la maestra muy importante y que se visibilizó es la cuestión del personal de limpieza que trabaja en los servicios de salud y que pareciera que no forman parte, pero que son parte del equipo, del personal que está en los servicios de salud y que son muy importantes. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que se tiene que visibilizar. No sé, si nosotros pensamos qué pasaría si no tenemos el personal de limpieza en nuestros servicios de salud, pues ¿quién limpiaría? ¿Quién haría ese esfuerzo tan grande y tan necesario en nuestros hospitales? Entonces, pues yo creo que la invitación es a todos nuestros asistentes de estar abiertos a este tipo también de temáticas que nos hacen reflexionar y que nos hacen ver de manera mucho más contextual, pues cómo nos encontramos y también cómo como equipo, ¿no? Entre diferentes profesionales, justo podemos pues colaborar. También ahí ponía la maestra Norma Angélica el ejemplo de cómo se significa, por ejemplo, la muerte, ¿no? Con el ejemplo de los niños, cómo la muerte se le da a conocer del profesional a la mamá, y en estos tiempos de pandemia eso es el día a día, y también cómo los profesionales de la salud lo viven, pero también, pues a lo mejor los médicos tienen tanto trabajo que esta canalización, pues ya no es, o sea, es demasiado para ellos. Entonces, como pensar, bueno, en este sentido, ¿de quién más nos podemos apoyar? El trabajo social es sumamente importante y bueno, entonces ahora pues lo que haríamos sería preguntarles a nuestra audiencia si tienen alguna participación, alguna pregunta respecto al tema. Sí, aquí tenemos al doctor Esperanza que alzó la mano.
Doctora Esperanza, tiene activo su micrófono. Adelante, por favor. Hoy no lo veo activado. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, doctor. Ok. Miren, yo fui el que dije que si se había equivocado de foro. Fue algo totalmente sorprendente para mí, pues, y no es de que ella estuviera equivocada en el tema, eso no lo dije yo. Yo lo que dije es de que si se había equivocado de foro, porque fue una sorpresa. Ahora sí, no se nos advirtió que podía ser otra forma de ver la situación para mí no es el contexto, sino en otro contexto el tema que se tomó. Sí, eso sí me molestó que dijeran que ella estaba equivocada en el tema. No, está muy bien, pero no se nos advirtió que no se iba a ver algo, porque yo estoy esperando algo más biológico, más químico, para poder aprender al respecto, ¿sí? Entonces, fue una de las participaciones que hice. Listo, tenemos ahora a Norma López. Adelante, por favor, ya tiene activo su micrófono. Hola, buenas tardes. Pues yo felicitar a la licenciada Norma Angélica, me pareció excelente su ponencia y pues como dice el título, multidisciplina ante el COVID. Desde el momento que estamos viendo multidisciplina, nosotros tenemos todo el área médica y paramédica, tenemos que ver que va desde trabajador social, psicólogo, químico, biólogo, enfermería, médicos de todas las especialidades, pero también hay que ver camilleros, inhaloterapia, hasta intendencia, ¿sí? Entonces, yo creo que está súper excelente. Yo nunca vi una plática fuera de contexto, sino que todos los profesionales estamos muy enfocados a ver muchos temas médicos, pero como dice la plática desde su título, multidisciplina, es todas las áreas y es hasta de intendencia, hasta el vigilante entra en ese ámbito, más ahorita en estos tiempos de COVID-19. Nada más quería textualizar eso y darle el agradecimiento y hacer una pregunta. Mi pregunta va en función al área de intendencia. Por ejemplo, en el Seguro Social, el área de intendencia tiene a todos sus trabajadores de base, no son por contrato, ¿sí? Y ellos ganan más, por poner en un ejemplo, 4,000 pesos a la quincena. Sin embargo, el Seguro Social, sus instalaciones están sucias, los baños, los pasillos, los consultorios. En cambio, para hacer un comparativo, la Secretaría de Salud en el área de intendencia tiene el esquema de outsourcing. Los trabajadores aquí, ellos trabajan en una jornada de más de 12 horas, les pagan 1,000 pesos a la semana. Y entonces vemos las instalaciones como un hospital regional de León, siempre está limpio, sus pasillos, sus baños de hombres y mujeres, sus pasamanos, los consultorios, áreas de urgencia. Mi pregunta es para la licenciada Norma Angélica, ¿a qué se deberá este fenómeno? Y muchas gracias por la atención y espero pues seguir en contacto con ustedes. Esa es mi pregunta. Pues muchas gracias por la pregunta. Es muy importante visualizar que este proceso del outsourcing se ha ido construyendo durante varios años. Una oferta que se hizo a las instituciones públicas fue justamente hacer efectivo la limpieza de las instalaciones a través de la contratación de personal y a través de estas empresas. Tenemos el caso, por ejemplo, de hospitales nacionales, en donde se disminuyó el personal de limpieza y la contratación de la empresa que lo hizo no tenía el conocimiento de todos los servicios que se daban y de la importancia de cada área. Entonces, aquí lo que vemos es que las compañías que ofrecen a los recursos humanos que ellos contratan no siempre tiene conocimiento de la condición de la institución. Durante muchos años se ha visto que se ha justificado la falta de
de atención y de calidad en el trabajo a partir de la gente de base o la gente sindicalizada, o a partir de prácticas burocráticas que se tienen una vez que el personal tiene muchos años de contratación. Esta fue una de las justificaciones para poder colocar en el ámbito de los espacios de limpieza a las compañías que vendían los servicios. Yo creo que hay temas que tienen que separarse y que no se tratan a fondo. Si evidentemente hay un proceso de burocratización y una falta de calidad en la atención o en el trabajo de las personas que están siendo sindicalizadas o de base, tendría que hablarse con los sindicatos y transformar esas realidades y también transformarlos desde el mismo personal. Pero el outsourcing no resolvió eso, trajo más problemas, porque hay personas que se esfuerzan mucho en su trabajo y que de veras necesitan el recurso y no van a dejar de trabajar, pero no se dan abasto porque se contrata menos personal del que se requiere y eso ahorra recursos. Y el problema lamentable es que entre el intermediarismo y la compañía de outsourcing, pues el recurso no baja a la población que requiere para contratar a más personal y entonces se afectan los servicios y de ahí viene mucho la justificación de la privatización. Es un proyecto de privatización del sistema público, que ahí fue donde nos quedamos antes del COVID-19, antes de la pandemia, y que, como decíamos en otro momento, nos tomó bastante descobijados, ¿no? Porque estábamos en un proceso de transición, todavía observando todos los ámbitos de evasión, de falta de recursos o de disposición para el financiamiento, y no logramos ver a fondo. Pero esa era una justificación de la privatización. Entonces, tendríamos que separar los problemas y básicamente, si hay un trabajador que trabaja 8 horas y hace su trabajo bien y está redundando en un buen servicio en la institución, tiene que ganar bien. Así como un médico, como una enfermera, como una trabajadora social, o un psicólogo, un químico. El recurso del salario tiene que ser en función del trabajo y el trabajo, si se hace bien, tendría que ser bien valorado y bien remunerado. Entonces, creo que ese es el tema de fondo. Escucho también o leo varios comentarios de ustedes que observan los espacios en los que se ha ido transformando estas realidades. Y parecería como que es de otro contexto, pero lo vemos todos los días. Todos los días nos damos cuenta de los ejercicios de corrupción y de impunidad y también de cómo se van trastocando los servicios de salud para romperse y en lugar de dar un servicio de calidad, se da una atención en una mala atención, en una mala relación, y eso afecta a las personas. Entonces, yo creo que también un médico, una enfermera, una trabajadora social que son maltratados no tendrían que ser maltratados. O sea, el espacio de respeto necesita ser una vinculación entre todos. Y me da muchísimo gusto con el doctor Andrés cuando menciona que para él fue sorpresivo. Quiero decirles, compañeras y colegas y compañeros del área de salud, que estos temas no se tratan con frecuencia, porque se está tan ocupado en la atención y en el servicio que damos, que pocas veces nos detenemos a mirar todas estas realidades que nos parecen como que las escuchamos, pero que no vemos de dónde surgen, de dónde están saliendo y de dónde, cómo impactan en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo profesional. Me parece que esto es muy importante. Yo a veces veo, por ejemplo, a los colegas, a los compañeros médicos y médicas, ¿no? Que son altamente explotados. Yo a veces preguntaba, ¿y cómo es que no duermen? ¿Cómo es que no tienen descanso? ¿Cómo es que les forman para comer en 10 minutos? ¿Por qué están habilitados para no dormir? Eso a mí me parece inhumano. Pero ¿cómo es que se forman estos cuadros profesionales en esa falta de respeto a sus propias necesidades? Entonces, veía también el movimiento de los médicos, ¿no? Cuando justo el presidente hablaba de la cuestión de la mercantilización y de que algunos hacían un negocio con su profesión.
Yo también estoy de acuerdo en que no son todos los médicos y que no es una generalidad del gremio. Yo he encontrado personas dedicadas a la medicina en cuerpo y alma y que además son felices con esa profesión. Pero el tema de la mercantilización no tiene que ver con las personas, tiene que ver con un sistema económico, porque se han mercantilizado las profesiones en general. O sea, se ha pensado que el recurso humano profesional tiene un valor, pero no un valor humano, es un valor monetario. Y cuando el ser humano se mercantiliza, es cuando encontramos la peor deshumanización que tenemos en el sistema, no solo en el país, a nivel mundial. Entonces, creo que nuestros servicios tienen que ser bien pagados, pero también tenemos que pensar que nosotros necesitamos dar un servicio de calidad y humano. Y en esa relación es que ganamos espacios y ganamos como equipo. Cuando veía el tema de la multidisciplina y veía esa parcialidad de cada disciplina, me ponía a reflexionar que si realmente lo que estamos buscando es que se respeten las fronteras o que esas fronteras se diluyan para poder hacer una intervención más integral con las personas, o que podemos dar respuestas más integrales a los problemas. Esa es una pregunta, yo misma me la hago, y yo creo que tendríamos que hacérnosla para poder buscar alternativas. Y a veces los sueños se miran como muy utópicos, y la gente dice que ¿para qué soñamos? Si está la realidad, de veras que muchas cosas han transformado en la sociedad a través de los sueños. Yo no creo que debamos dejar de soñar. Debemos también buscar que esos sueños se vuelvan realidad. Y hablar de esto no es menospreciar a la ciencia, ¿no? La ciencia está y forma parte de la vida cotidiana de las personas. A veces nos han hecho creer que es solo de eruditos, y no, la ciencia puede ser parte de la vida cotidiana de un niño. El tema es que parece que se nos ha separado de ella y se nos ha hecho pensar que no es para nosotros. Y realmente hacemos ciencia social, hacemos ciencia también exacta. Busquemos los caminos para lograr que los sueños se hagan realidad. Y yo también creo que la sociedad puede ser más justa y que la riqueza se puede hacer una distribución más equitativa, que hay que quitar lo que nos está estorbando para poder hacerlo, pero no es fácil. Está muy interesante el tema, pero sería un tema es un tema de mucho debate porque, bueno, una persona que habló anteriormente hablaba del personal de intendencia, que están explotados, etcétera, etcétera. Pero yo le puedo decir, la experiencia que tenemos es que hay gente de contrato y hay gente de base. O sea, pareciera que se satanizaría al personal de base. Y yo le puedo decir en la experiencia que nosotros tenemos, que ves el personal de contrato de verdad que exige mucho más que el personal de base. Esa es mi experiencia, aclaro. Entonces, cuando creo que ellos tendrían que pedir menos días, o sea, si ya tiene derecho a días, pues piden todos porque hay que acabarse los días que a los que tienen derecho. Tengo que pedir las vacaciones, o sea, no, yo no me puedo quedar más tiempo, yo no puedo hacer nada. Entonces, yo creo que esto no es tanto si son de base, son de contrato, es actitud, ¿no? Esto primero. Segundo, o sea, tengo una persona que trabaja en un hospital privado, y créame que no es un hospital cualquiera, en donde él me dice que muchas veces el enfermero de verdad no hace la actividad que le toca hacer, siendo de contrato, contratándose por horas, y ni siquiera, dice, por eso muchos de los pacientes, y el trabajo ahorita está en COVID, dice, muchos de los pacientes por eso se agravan, porque el personal de enfermería específicamente no los atiende, no aspira a secreciones, no los pone en posición. Entonces, yo creo que no es si es de contrato, si es de base, si es formalizado, más bien esa actitud. Y si usted tiene unos buenos principios basados en que yo lo que tengo, lo que me están pagando, lo tengo que desquitar de la mejor manera, entonces creo que cambiaríamos. Además, yo cuando me contraté sabía las condiciones. Nadie me está diciendo vete a fuerzas a trabajar, pero primero queremos trabajar, y cuando ya entramos a trabajar ya todo el mundo ahora sí empieza a protestar, y creo que no es justo, porque si no estoy a gusto, pues buscarme un lugar donde sí realmente paguen por mis servicios y por lo que sé. Gracias.
No, muchas gracias. Yo creo que esta participación nos enriquece a todos y a todas porque tiene que ver con las prácticas en lo cotidiano y no siempre podemos establecer un estigma, ¿no? Sobre alguien o sobre alguna forma de trabajo, sino también en relación a lo que se hace. Entonces, creo que si logramos que el trabajo profesional se vincule a la vida humana y a un servicio de calidad, podemos establecer una buena relación con el ámbito profesional. Muchas gracias, maestra Norma Angélica. ¿Tenemos ahí? No. Muy bien. Pues también hay comentarios positivos referente a la sesión. Le agradecen, le felicitan por su ponencia, por una mirada distinta que no necesariamente sea del ámbito médico. Y bueno, si los asistentes tienen algún otro comentario o pregunta, es momento de hacerlo. Buenas tardes. Quiero felicitar a la maestra. La verdad, su tema que expresó el día de hoy es muy bueno. Yo soy un médico ya casi en abandono, retirándome. Pero una cosa sí quería comentar. Primero, yo creo que se han perdido muchos valores en la formación de los médicos. ¿Sí? Cada generación que viene detrás es una generación que sale más ávida de hacerse rica en la medicina. Los valores aquellos de ver a la gente rica, pobre, con dinero, sin dinero, ya se acabó, en primer lugar. En segundo lugar, yo tengo apenas 8 o 9 años trabajando en la Secretaría de Salud. Estoy muy a gusto. Soy cirujano general y trabajo en un hospital pequeño que es en Guanímaro, Guanajuato. Pero también quisiera hacer una pregunta que probablemente moleste a muchos o a muchas, perdonando. ¿Cómo va a ser posible si nosotros tenemos un salario, nos estamos jugando la vida ante el COVID, en hospitales pequeños o grandes o como sea, porque todos estamos muestreando? Y el simple hecho de muestrear y internar pacientes con COVID, pues es un riesgo para todos los que trabajamos, desde el intendente, camillero, hasta los médicos. ¿Cómo va a ser posible que la corrupción en este país nos tenga con problemas para cubrir los trajes especiales que se ocupan? ¿Cómo va a ser posible que vengan médicos cubanos, por amor de Dios, cubanos, a ayudar a este país? Ojalá fuera gratuito, pero se les pagan $3,850 al mes y llegan a buenos hospitales, mientras al Seguro Social los tienen en hoteles de tercera o cuarta generación, o digo, calidad. Yo creo que todos nos debemos de unir, estoy de acuerdo con usted, debemos de ser más asertivos, debemos de tener mejor criterio y debemos de tener la voluntad de seguir sirviendo a nuestros prójimos. Yo tengo problemas físicos serios, soy muy vulnerable y sin en cambio no he dejado de trabajar un solo día por mis compatriotas, por mi gente. ¿Sí? Entonces, sí me gustaría a mí que alguien me explicara por qué pedir ayuda a médicos extranjeros y pagarles también. Y la felicito, maestra, su ponencia fue excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Me parece que la reflexión que nos acaba de plantear el doctor de Guanímaro, Guanajuato, es un tema
central. Alguna vez un médico psiquiatra me decía que ya no hay esa relación del médico con la familia o con el paciente en casa, ¿no? Y ya no se conoce a la familia como antes. Y un poco de ese contexto que presentaba es el tema de la productividad y de la eficiencia. Es de veras irracional pensar que un médico pueda atender a 25 pacientes en una tarde y poder establecer una vinculación más allá de solo ver el padecimiento, porque el tiempo y el espacio no le son suficientes. Entonces se ha permeado la productividad y la efectividad en contra de la relación que tiene el médico con el paciente. Y ahí es donde hablamos también de la deshumanización y de la mercantilización del servicio. No es que el médico lo ejerza, es que institucionalmente se le coloca en una situación en la que no puede dar una atención de más tiempo dada la carga y dada la efectividad que se le propone. Considero también que ante la pandemia, nuestro país está sufriendo por muchas realidades que le están impactando. Primero, que como decíamos, no nos agarró descobijados, porque nuestro sistema de salud estaba desmantelado. Antes de que llegara la pandemia, nuestro sistema de salud estaba desmantelado. No había suficientes médicos, no había suficientes enfermeras, no hay suficientes trabajadoras sociales, no hay suficiente equipo, no hay suficiente medicamento, pero eso no es a través de la pandemia, esto ya lo teníamos antes de la pandemia. Entonces llega una pandemia con una circunstancia difícil mundialmente hablando y a nuestro país la complica más, nos complica muchísimo más. Sin embargo, hemos encontrado que ha habido una muy positiva respuesta del nacional, o sea, de nuestros profesionales a nivel nacional, y que como usted, muchos están dispuestos a dar servicio y a dar la atención de calidad independientemente del riesgo que corren. Aquí hay una condición que se colocó al principio. Primero, que las personas que estuvieran en mayor vulnerabilidad no podían estar al frente de los servicios de salud porque justo se ponía en riesgo su vida. Y que era una decisión personal hacerlo. Sin embargo, aquí hay una condición de vida o muerte. Y no puede estar por encima de la vida de las personas que alguien asuma que ese recurso no puede bajar y que se quede en manos privadas. En algunas manos el recurso. Eso es lo que pasa con la corrupción y con la impunidad en México, que los recursos llegan, pero no se distribuyen, o se quedan en unas solas manos o no se aplican, y ese es el tema. Cuando los profesionales empezamos a denunciar que nuestros colegas estaban atendiendo sin caretas, sin cubrebocas, sin guantes, y sin ninguna protección, es cuando empezamos a tener fallecimientos. Pero si hay recursos para que se proteja el equipo de salud, ¿por qué no se ejercen? Justo por eso era importante abordar el tema de la corrupción y de la impunidad, porque es como un flagelo que va menguando los recursos nacionales. Y no es porque el país sea pobre, el país es rico, pero hay una pésima distribución. Ahora, yo hablaba de Cuba como un sistema nacional de salud de prevención. Evidentemente los médicos cubanos, las enfermeras cubanas, los trabajadores sociales cubanos tienen un sistema de trabajo distinto al nuestro. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a trabajar desde lo que el Estado les proponga, en trabajos de equipo vinculados directamente con las comunidades. Y el sistema cubano atiende a la prevención y a buscar que la salud se tenga para toda la población como un derecho. Esa perspectiva puede ser diferente entre Cuba y nosotros. ¿Por qué el gobierno toma la decisión de traer médicos cubanos? No sabemos quién tomó esa decisión, habría que preguntar, y quién tomó la decisión de ese pago cuando a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros psicólogos, a nuestros terapeutas, a nuestros trabajadores sociales no se les está pagando dignamente. Yo creo que estas evidencias de la desigualdad es importante ponerlas en la mesa,
más que obviarlas, más que pensar que siempre va a ser así. Porque quiero decirles que cuando alguien les diga siempre ha sido así, nos está mintiendo, nos está engañando, quiere que asumamos que no hay cambio. Y no siempre ha sido así y no tendría por qué seguir siendo así, que se valore más las cosas que a las personas. No puede ser, están invertidos los valores. Creo que en México tenemos grandes profesionistas, tenemos profesionistas muy comprometidos que están haciendo su mejor trabajo en el ámbito hospitalario frente al COVID y que están enfrentándose todos los días a la vida y a la muerte con una entereza de reconocimiento. Pero también debemos reconocer que nuestros profesionales, que nosotros como profesionales también tenemos miedo. Y también tenemos familiares. Y también queremos trabajar, pero con la protección de vida. Y evidenciar cuando somos tratados como mercancía. Porque cuando una persona quiere obediencia a cambio de un trabajo profesional, nos están tratando como cosas, no somos personas para ellos. Entonces, yo he planteado que en trabajo social nosotros necesitamos visibilizar las profesiones y visibilizarnos a nosotros cuando nos invisibilizan. Porque nadie lo va a hacer por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros mismos. Entonces, he visto cómo con cuánta dignidad un médico hace su trabajo y también se cuida, ¿no? He visto cómo cuando una trabajadora social con toda dignidad hace su trabajo y se cuida. Ese es el tema, no podemos cuidar a los enfermos, no podemos cuidar a los pacientes si no nos cuidamos nosotros. Entonces, para nosotros, ahora después del COVID y durante el COVID, estamos aprendiendo que hay aplicaciones o acciones básicas de cuidado que tendrían que ser cotidianas, como el lavado de manos, como el estornudar de etiqueta, como el llegar del hospital y bañarnos, ¿no? Son acciones cotidianas que las tienen integradas los equipos de salud. Entonces, eso hay que transmitírselo a la población, porque el cuidado de manos, el estornudo de etiqueta y la protección con el cubrebocas serían importantes para evitar el contagio. Pero no hay una cotidiana habilidad para hacer, o sea, no es algo de práctica cotidiana, lamentablemente, ¿no? En otras circunstancias no hay agua. En otras circunstancias podemos encontrar otras formas de relación, pero estas en particular se nos van a quedar para la vida cotidiana. Lavarnos las manos, bañarnos llegando del hospital y el estornudo de etiqueta va a ser práctica cotidiana y no nos hace daño. Nos ayuda a protegernos no solo del COVID, de muchas otras enfermedades. Entonces, yo creo que el COVID nos está descobijando y nos está diciendo qué nuevas cosas queremos crear. Porque este es el momento de transformación. Ahorita que estamos dándonos cuenta de qué cosas se pueden hacer y qué cosas se pueden transformar, es el momento de la transformación más profunda que vamos a tener como sociedad. Por eso se hace el recuento de la historia, porque debemos reconocer en qué otros momentos históricos la vida se ha transformado. Yo hago mucha referencia a 1985, porque la vida nos transformó como sociedad, no solo como mexicanos, como sociedad. Y como sociedad aprendimos que tenemos la capacidad de autoorganizarnos. Y la hemos replicado, porque en el 2017 lo volvimos a hacer, ¿no? Ante cualquier emergencia, México se transforma en un equipo de solidaridad, su pueblo. Entonces, creo que hay muchas posibilidades de transformación, lo hemos construido socialmente. Alguien decía hace unos días que no tiene que ver, por ejemplo, las últimas votaciones, no tiene que ver con el voto a una persona, tiene que ver con el voto de transformación que queremos, porque ya no queremos vivir de la misma manera. Entonces, y fíjense, no nos pusimos de acuerdo, y fue un voto al unísono
donde las personas no tuvieron que convocarlas, solas fuimos. Entonces, hablamos de los movimientos sociales como algo real, como algo posible. A veces en las profesiones nos olvidamos de que esto existe y que nuestras profesiones no tienen sentido de ser, sino es que sirven socialmente hablando. Muy bien, ya. ¿Hay alguien ahí? Sí, aquí tenemos otra persona que pidió la palabra. Por cuestiones de tiempo va a ser ya la última. Salud Guerrero tiene su micrófono activo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Soy el doctor Patiño, ¿me escuchan? Sí. Sí, doctor, perfecto. Primero saludar a la maestra Norma y saludar a todos los del panel y a todas mis compañeras y compañeros que nos escuchan de acá. Nosotros estamos en Guerrero. Y es muy interesante todo lo que se ha dicho. No quisiera etiquetar como una catarsis ni como estar hablando de un diagnóstico del sistema de salud que todos los compañeros hemos vivido por años. Tendremos que ir cambiando el discurso a decir qué vamos a hacer. Yo creo que esa es la parte que debemos de centrarnos. El tema de la calidad, por ejemplo. Sabemos bien que el hecho de dar informes y estar empáticos con el paciente, con sus familiares, es solamente una parte. Según el maestro Donavendia, a lo mejor lo hace por priorizar. Lo primero que debemos de tener los profesionales de la salud son las destrezas y las habilidades técnicas para que podamos nosotros ofrecer un servicio de calidad. En segundo lugar, tener las herramientas necesarias para hacerlos y los insumos necesarios. Posteriormente, hacer la empatía que tanto se ha comentado y las debilidades del sistema, ya lo dijo la maestra Norma, en el sentido de los tiempos, de las cargas de trabajo, de los espacios incluso, porque tenemos que aceptar que independientemente del sistema de salud que está mal, tendremos que ir pensando cómo lo vamos a levantar, no dejarlo peor. Y hablo de los presupuestos, por ejemplo. Antes de llegar el COVID, pues el presupuesto en salud se había disminuido incluso. Y esa es una parte que debemos de ir pensando cómo lo vamos a abordar. Y ya hemos tenido otras pandemias, seguramente la gente mayor ya lo hemos padecido. Sin embargo, esta nueva pandemia del COVID, totalmente de acuerdo con la maestra Norma, en el sentido de que no nada más México, sino muchos países, pues ahora sí que rebasó todas las expectativas y yo creo que ningún país del mundo tuvo un sistema tan eficiente para contenerlo. Yo creo que no es consuelo, sin embargo, es una explicación que salta a la vista. Y pues con las prisas y con los tiempos de los insumos y de las técnicas y de las capacitaciones, pues es lógico también pensar que el tema de contextualizar en torno al equipo de salud, pues se vayan tocando hasta estos días, hasta este día, porque seguramente la prioridad era pues saber las técnicas de protección, saber las técnicas de intubar a un paciente, de abordar el manejo en una sala que no podríamos esperar. Yo todavía no concibo que, por ejemplo, ingresamos un paciente a un hospital y los desvinculamos de su familia. No dejamos que pasen a verlo, no los ven, no tenemos una comunicación con ellos y estamos en el hospital, curiosamente, en una situación, pues yo nunca había visto, y ya tengo casi 28 años en salud, soy médico internista, he visto muchos casos de este tipo, pero jamás habíamos tenido que incluso sin ropa, quitar el celular, todo lo que, y dar los informes, ahora sí que a la confianza de los enfermos, incluso por teléfono, del estado que guarda. Es una situación que nos ha enseñado a todos y finalmente
pues los tiempos nos ganan con las prioridades. Sin embargo, en los equipos de trabajo, con debilidades y fortalezas, como todos los equipos de trabajo que hay, en todos los órdenes económicos y del quehacer nacional, es obvio entender que hay muy buenos y hay muy excelentes y hay gente muy comprometida y hay gente que no lo está. Sin embargo, yo quiero, al menos aquí en el Estado, reconocer tanto, como ya se dijo, al intendente, al camillero, al chofer, a todo el personal de apoyo de trabajo social, de rayos X, de laboratorio, de la enfermera, de los médicos, incluso de las autoridades, porque estar hombro con hombro en una situación muy estresante para todos, muy estresante porque nosotros estamos al frente de los pacientes, al frente de los familiares, con esa ansiedad y con esa angustia, pues va a ser muy complicado encontrar unas palabras que les consuelen y que los reconforten. No quiero extenderme más porque hay mucha tela, hay mucho tema, y sería muy bueno que la maestra Norma interviniera, por ejemplo, en esta visión educativa en las ANUIs, en la Asociación Nacional de Universidades de Medicina, porque es ahí finalmente donde empezamos a ver los cimientos de la formación de los futuros médicos del país. Un abrazo, saludos y buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pues completamente de acuerdo con el doctor Patiño. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias también por las propuestas y sería considerarlas y también continuar en la reflexión y pensar en qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Me parece también muy importante. Gracias. Agradecerles también todos sus comentarios. Ha sido para mí realmente muy grato estar aquí. Muchísimas gracias por la confianza y por la invitación. Y pues ha sido un gran placer compartir con ustedes el espacio. ¿Sí se escucha, Jessica? Ya, listo, ya. Sí, maestra Norma Angélica. Okay. Parece que no nos escuchó. Le agradecíamos mucho su participación. Okay. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos nuestros asistentes y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Muchas gracias, Jessica. Hasta pronto. Que tengan muy buena tarde. Gracias, igualmente.